y comienzo por intentar enamorarles de nuestro idioma. Si alguna vez usted no se sintió orgulloso de hablar el español y se sintió inferior por que no sabe hablar otra lengua, escuche algunos datos. No les diré muchos, les diré 2 o 3. Entre ellos, ¿sabían que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo? Solo es superada por el mandarín. Y que nos superan porque en China vive casi todo el planeta. Es la segunda más hablada en el mundo. Segundo, ¿sabía que es el tercer idioma más usado en Internet? En plataformas digitales es la cuarta más estudiada en el mundo. Además, se encuentra entre las 5 primeras lenguas del mundo en número de países, donde en extensión geográfica el español es la lengua oficial. Y es considerada, si no la más bella, una de las más bellas lenguas romances en el mundo. Ahora, lo de romances no significa que sea una lengua romántica, que sí lo es, pero no es ese el significado. Es originario de la palabra románica, porque el español es derivado del latín. Así es que todas aquellas lenguas cuyo origen es el latín antiguo, pues se les llama románicas o lenguas romances. Y el español es, si no la más bella, una de las más bellas. Diría yo que con lo que les he dicho es suficiente para sentirnos orgullosos de nuestro idioma. Pero en fin, el púlpito no es para que ustedes se sientan orgullosos de algo, no más como cultura general por lo que ahora voy a ilustrar. Me dijo un amigo cuya lengua nativa es el alemán. La lengua que más trabajo me ha dado aprender, me dijo, después del alemán, es el español, y habla 5 idiomas. Yo me sorprendí y le dije, pero ¿por qué es la lengua que más te costó aprender? Él dijo, es que una sola palabra tiene tantos significados que tengo que estar memorizando para entender lo que la gente está diciendo. Y en efecto, eso es cierto. De ahí que cuando estamos estudiando la Biblia, entender el significado de una palabra se vuelve punto de honor para asimilar mejor el contenido de dicho mensaje. Cada vez que yo vengo a la pizarra y trato de dibujarles un pequeño glosario, no estoy intentando acrecentar vuestro acervo cultural. Solo estoy diciéndoles que la etimología, que la sintaxis, que la gramática grita por sí sola cantidad de cosas que quizás no las sabíamos y que al entenderlas, pues el sermón, el mismo texto, toma un sentido mucho más amplio. De hecho, en el capítulo que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar la apología de Pablo. Este es el término usado, apología. Y sé bien que no es parte de la usanza de nuestro español, pero está en la Biblia y es nuestro deber intentar, si no saber de memoria la definición, entender lo que apología significa. ¿Cómo vamos a entender apología? Es un discurso escrito o hablado en defensa o en elogio a algo o a alguien. Lo he de repetir. Apología es un discurso hablado o escrito en defensa de algo o de alguien o
en elogio a algo o a alguien. Les pregunto, ¿me he dado a entender lo que es apología? En simples palabras, es defensa de algo. Apología es defensa de algo. Discurso, escrito o hablado. Pero no solo defensa, también puede convertirse en un elogio. Y claro está que cuando estamos defendiendo algo, seguramente también lo estamos elogiando. Y de allí, de esta palabra, se deriva apologeta. Y también se deriva apologética. Oiga, pastor, estas palabras están en la Biblia, ya usted lo va a ver. Si es que están y cómo están. Pero en fin, si apología es la defensa, pues entonces, obviamente, ¿quién es un apologeta? Es un defensor. Claro. Y en ese caso, ¿qué sería apologética? La ciencia que utiliza el defensor o la ciencia del discurso en defensa de algo o de alguien. Pregunto, ¿me he dado a entender en el primer vocablo? ¿Sí, amén o no amén? Bien, esta es la primera. Ahora voy con la segunda de las palabras que necesitamos para entender el capítulo de hoy. Es apostasía. Probablemente algunos sí las manejan y probablemente algunos de ustedes es primera vez que las oyen. Bien, ¿qué vamos a entender por apostasía? Es el abandono de creencias, por sobre todo creencias religiosas. Si bien es cierto que el término se puede ocupar para cualesquiera otras ciencias o áreas, puntualmente en español el término se ocupa para el abandono de creencias religiosas. Esto significa que un apóstata, ¿quién es? Es alguien que abandona su fe. Y cada vez que la Biblia se refiere a un apóstata, se refiere a alguien que alguna vez profesó una fe y que luego la abandona. Y la abandona rechazando todos los principios que alguna vez profesó tener. ¿Saben? Y no exagero ni una pizca. La palabra apóstata suena discriminativa, peyorativa y grosera porque puede ser sinónimo de cobardía, que de hecho lo es. Y de ahí la gravedad de su uso. Una persona apóstata es alguien que no ha tenido el coraje para mantener su fe a pesar de las circunstancias, sino que a conveniencia de sus circunstancias, pues niega y abandona la fe que alguna vez profesó tener. Bueno, ¿qué es entonces apostatar? Es precisamente abandonar esa creencia religiosa. Sí, sé que estarán ahora pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con un estudio de la Biblia? Todo, estas palabras están en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Y si usted las lee sin entenderlas, pierde el corazón del capítulo completo. Pero bueno, ¿cuál sería la última? Testimonio. La mayor parte de nosotros ocupamos testimonio especialmente en dos rubros. Lo ocupamos como un documento legal que da testimonio a un notario de una transacción, lo cual es un uso correcto del término. Así es que diría que es un uso legal, pero además de ser un uso legal, testimonio también es el derecho de vida de un evento. O dicho de otra forma, el testimonio sería
la declaración de algo que ha sucedido y que quien está dando el testimonio tiene el derecho porque lo ha vivido. Bien, si me he dado a entender hasta aquí, que mejor les pregunto, ¿me he dado a entender? ¿Sí, amén? Bueno, entonces ahora ustedes manejan, si es que no lo manejaban antes, 3 vocablos más en vuestro léxico. Manejan apostasía, manejan apología y manejan testimonio. Aún más, el capítulo que vamos a estudiar, la mayor parte de libros de historia, lo titulan la apología de Pablo. Así que ahora que ustedes ya manejan el término, si yo les digo la apología de Pablo, ¿qué estoy diciendo? La defensa de Pablo. Solo habría que descubrir de qué se está defendiendo. Bueno, ahora les cuento de qué se estaba defendiendo. Porque en efecto, eso es lo que estaba haciendo, que se estaba defendiendo. Recordarán que había terminado sus viajes misioneros y que regresaba a Jerusalén con una ofrenda para la iglesia que estaba pasando una hambruna terrible por la persecución. La iglesia primitiva, los cristianos genuinos, los recibieron y lo acogieron con abrazos. Le dieron la bienvenida, estaban gozosos de que estuviera con ellos. Y no solo eso, que querían escucharlo. Querían escuchar su testimonio. Dicho en otras palabras, ¿qué significa? Querían escuchar su testimonio. Querían escuchar su declaración de vida, lo que él había vivido. Así es que le dieron la palabra y se regocijaban al escuchar cuántos gentiles se habían convertido al Evangelio de Cristo y las maravillas que el Espíritu Santo estaba haciendo por todo Asia y también un poco más allá. Sin embargo, algunos de los dirigentes de la iglesia, entre ellos Jacobo, y cuando digo Jacobo no olviden que era uno de los 3 amigos íntimos de nuestro Señor. Si no es él, pues es cualquier otro con tan grande prominencia entre el grupo de Jerusalén como el mismo Jacobo que antes cité. En fin, el capítulo reza que este Jacobo, junto a otros principales, le convinieron, le advirtieron: mira, nosotros estamos felices con lo que el Espíritu ha hecho, estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo y cómo el Espíritu Santo se está derramando a través de tu ministerio con los gentiles, pero cada vez que escuchamos esa preposición hay que preocuparnos. Pero no todos están felices acá en Jerusalén. Algunos insisten en que tus enseñanzas empujan, promueven, guían a los gentiles a apostatar de Moisés y de la doctrina del judaísmo. No le dijeron cualquier cosa, le dijeron algo muy grave. Ahora ustedes ya saben lo que significa. Les repito, estos principales le dijeron: cuidado, porque algunos dicen que estás enseñando a apostatar de Moisés y de algunos rituales judíos. En otras palabras, digan lo que estos le estaban diciendo. Les estás enseñando a abandonar la fe en las enseñanzas de Moisés. Les estás enseñando a negar la eficacia de la circuncisión. Y en el contexto que yo les expliqué del origen del verbo apostatar, les pregunto,
Esto es una frivolidad, como un chisme en donde alguien dice, bueno, dicen que estás medio loco. ¿Es algo así? ¿Es algo así de frívolo? ¿Sí o no? ¿Quién dice no? ¿Por qué no? ¿De dónde sacan que es serio? ¿Y de dónde sacas que es de vida o muerte? El uso del vocablo apostatar. Les dije que era peyorativo, de que era cercano a una traición. Y en este caso, si está hablando de principios religiosos, le estás enseñando a todo el mundo que se vuelva en contra de nuestra fe. Y eso va a pesar sobre tus hombros. Ellos no estaban acusando a Pablo. Ellos le estaban diciendo, hay quienes te acusan de eso. Debes tener cuidado. Me sorprende en esta historia la sumisión y la humildad de Pablo. Yo más bien esperaba, quizás por mis propios desvaríos, que Pablo reaccionara molesto y les dijera, pues crean lo que les venga en gana. Pero no. Con su silencio casi les estaba diciendo, ¿y qué me sugieren que haga para sacarles del error? Ellos mismos, los principales, le dijeron, mira, en los próximos días corresponde la purificación. La purificación era un ritual judío. No contraviene la Biblia, pero no tenían que practicarlo en la fe del cristianismo. Algo parecido a la circuncisión. No cerca, pero similar. Así es que, ¿por qué no haces lo siguiente? Hay 4 de los que estamos en esta reunión que van a cumplir sus votos. Se van a rapar la cabeza, que era parte del ritual. ¿Por qué no? Vos pagás los votos de ellos y entrás con ellos a la purificación, y así todos los que están diciendo boberías se darán cuenta de tu respeto y de tu fidelidad a los rituales judaizantes. Dije antes, insisto, pues estoy boquiabierto. Pablo asintió, dijo, pues está bien. No solo le tocó gastar dinero en pagar los votos de estos, sino que fue practicante otra vez de raparse la cabeza, y no sé si también se la rapó él. Me he estado preguntando y buscando. Pero en fin, parecía que todo estaba funcionando de maravilla, porque los primeros días de la purificación, pues como que todos se sintieron, bueno, este es Pablo y él está respetando nuestros rituales, y a lo mejor nos habían traído puros chismes. Pero conforme los días avanzaron, algunos se levantaron en contra, y como siempre sucede, para montar una revuelta no se necesita un grupo mayoritario. Son suficientes 2 o 3 con veneno suficiente como para provocar una revuelta. A los pocos minutos, la vida de Pablo corría riesgos. Estaban por asesinarlo. De no ser porque un tribuno romano quiso poner orden, la historia de Pablo hubiera llegado hasta ahí. Y mire que digo un tribuno romano, estoy diciendo que quien puso orden no tenía nada que ver con los rituales judíos. Pero en fin, seguramente el Señor lo envió para salvaguardar la vida del apóstol. En este contexto que les acabo de narrar, surge la apología de Pablo, porque el tribuno le concede el derecho de defenderse.
Sí, ya sé que me estarán diciendo, ¿y desde cuándo en la historia los romanos le daban el derecho a los judíos de defenderse? Bueno, eso se vuelve más interesante. Todo lo que les he dicho está en dos capítulos, en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Yo solo voy a leer 2 o 3 versos con ustedes, pero más tarde ustedes tienen que leer completito los 2 capítulos para entenderlo. Por ahora, solo les voy a llevar a uno u otro verso en donde están esas palabras que antes les pudieron parecer desconocidas y ahora han sido, estén familiarizados. Capítulo 21, libro de los Hechos, el sermón de hoy, la apología de Pablo. Hechos capítulo 21. ¿Lo tienen? Dice, vamos hasta el verso 21. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. De hecho, les pregunto, ¿Pablo estaba enseñando esto, sí o no? Vamos, léanlo de nuevo. Les ha informado que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, diciendo que no circunciden a sus hijos. ¿Pablo estaba enseñando esto? ¿Alguien que quiera opinar, por favor levante su mano? A ver, hermano Bow. No, que mi pregunta es que si Pablo estaba enseñando eso. ¿Que estaba enseñando o no? Sí. Usted está como esos ahí que no sabían qué decir. A ver, Lick. Vamos, que me diga si enseñaba que no se circuncidaran los judíos. Ok, él dice que sí lo enseñaba. Y en tal caso, ¿eso es enseñarles a apostatar? Bueno, cuidado con lo que están diciendo, porque eso es enseñarles a apostatar. Porque los judíos tenían por costumbre, por raza, circuncidar a sus hijos. Así que si usted tiene razón, Pablo en realidad era un apóstata. ¿Alguien quiere decir algo más? No. Franklin dio una respuesta en la que intenta salvar a Pablo. Pero el argumento es débil. Porque en realidad, si Pablo les decía, no se circunciden, independientemente para qué, les estaba enseñando a apostatar. Ahora, si ustedes leen de nuevo, van a encontrar la respuesta. Vayan de nuevo conmigo. Dice, ¿en verso qué les dije? Ok. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Encontraron la clave? ¿Cuál? ¿Cuál es la clave? Díganme pues, ¿qué pasa? Exacto. Pablo les enseñaba a los gentiles a que no era necesario circuncidarse. Él no les estaba diciendo a los judíos, hagan lo que los gentiles hacen. No.
Pero oiga, ahí estaba todo el asunto, con ese argumento hubieran resuelto. No, en realidad no. Aun cuando ustedes ya encontraron que esto era una mentira, igual los que querían la muerte de Pablo hubieran encontrado alguna manera de contradecirlo y de destruirlo. Bien, ¿oramos ya? ¿No, verdad? Bueno, pues por favor oren conmigo antes de que me apedreen también. Señor, te ruego que tu gracia nos hable esta noche y que mientras estudiamos tu palabra, esta provoque cambios en nuestras vidas, que aprendamos a vivir conforme a tu palabra. Y gracias por los que están deseosos de abrir su corazón para acercarse más a tu palabra y crecer a través de ella. Guíanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vayan al capítulo 22, verso 1. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. En el griego no es mi defensa, en el griego es mi apología ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Bueno, ahora voy con el comienzo de la apología de Pablo, no sin antes advertir esto. ¿Notaron ya el acervo cultural de Pablo? Hablaba perfecto hebreo, perfecto griego y perfecto latín. Y si sonrío es porque ustedes deben saber. El hebreo, por supuesto que se volvía una lengua única porque era solo de los judíos. Y aun cuando eran esclavos durante mucho tiempo, ellos se autoconsideraron un grupo superior, que era su pecado, su soberbia. Pero igual, era una lengua no común, no parte del vulgo. En cuanto al griego, era la lengua oficial de la clase alta, de los más preparados académicamente. Esta fue una época en que la cultura greco-helenística se había derivado hacia el imperio de Roma. Así es que hablar griego era solo para gente muy preparada. El tribuno, cuando escuchó que Pablo hablaba en 3 idiomas a su gusto, no pudo menos que sorprenderse y de decir: ¿a quién tengo enfrente? Hago un paréntesis y advierto: nuestro Señor no necesita artificios humanos para glorificarse. Nuestro Señor no necesita que una persona sea políglota, que hable 5 idiomas y que tenga cantidad de títulos para él glorificarse. Algunos de los apóstoles apenas hablaban una lengua y la hablaban mal. E igual, nuestro Señor fundó la iglesia de Cristo a través de ellos. Pero debemos decirlo y gritarlo. El hombre o la mujer, entre más se prepara, más oportunidades tendrá de ser instrumento de bendición. Insisto, quitaré hombre o mujer y diré el cristiano. El cristiano, entre más se prepara,
más oportunidades tendrá de ser instrumento de bendición. Así es que voy a hacer un paréntesis a la historia bíblica para ocupar esto como una lección personal y gritarme a mí mismo. ¿Cuál es tu deseo como predicador? Bueno, con todas mis carencias, yo ruego que el Espíritu Santo en su gracia quiera de vez en cuando usarme como una herramienta para edificar a otros. Quisiera cumplir la misión del Evangelio que dice que la iglesia de Cristo fue plantada para hacer luz a las naciones. Quisiera que alguna vez alguien diga que me comporté diferente, que hablé diferente, que intenté ser luz. Pues que eso es lo que todos los cristianos deberíamos esforzarnos. Así es que si quisiera un poco de eso, ahora entiendo que entre más me prepare, mejor oportunidad voy a tener. Entonces tengo que preguntarles ahora y extender la lección que Dios me da a mí, a algunos de ustedes, y preguntarles que se están preparando para eso. ¿Alguna vez pensaron los jóvenes que están estudiando cualquier carrera que lo que están estudiando podría ser una herramienta que Dios use para beneficio de otros? Temo que hay una grande cantidad de jóvenes, no sé si son cristianos o no, y tampoco sé si sus papás son cristianos o no, porque no pareciera que se preparan en esa carrera o que estudian esa carrera pensando en cómo van a usar esa carrera para la gloria de Dios. Porque la única gloria que les importa es la suya. Que yo soy un amarillista, bueno, déjenme bajarme del púlpito y preguntarles a quemarropa, ¿qué estás estudiando? Me dirán cualquier carrera. Luego les preguntaré, ¿cuál es tu plan para usar esa carrera y glorificar a Dios en tu vida? Les puedo asegurar que hay una cantidad grande de ustedes que no saben qué responder. No saben qué responder porque la única gloria que están buscando es la personal. Y se han olvidado por completo el versículo en donde dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero es que hay cantidad de gente aquí que no le importa el reino de Dios. El único reino que le importa es el propio. Ahora dejo a la juventud y hablo de los que ya somos adultos. En su trabajo, en su profesión, usted se prepara pensando en cómo su trabajo, su negocio o su empleo puede ser una herramienta o una oportunidad para beneficio del prójimo, para bendición de otros. No, ¿verdad? Porque el único reino por el cual usted está preocupado es por su propio reino. Así que antes de seguir la historia se me ocurrió que debía exhortarme, y mientras yo me exhorto, quizás les exhorta el Espíritu a algunos de ustedes. Y respondan estas dos preguntas. ¿Se están preparando? Y si se están preparando, ¿cómo eso va a beneficiar al prójimo y a bendecir y a glorificar y a engrandecer el reino de nuestro Señor? Porque les recuerdo, para eso fue plantada la iglesia de Cristo. En contraste de lo que algunos piensan,
que vienen a la iglesia para beneficio propio. La iglesia es un auditorium para estudiar la Biblia, para glorificar al Señor. Bueno, ahora que yo ya he sido exhortado, creo que puedo seguir. Y entonces, pastor, retomemos la historia. ¿Y cómo se defendió Pablo? Es que consiguió que la gente guardara silencio porque hablaba 3 idiomas. Así es que dijo, ahora quiero defenderme ante los judíos, cuyo lenguaje nativo es el hebreo. Así es que empezó a hablar en un hebreo muy culto. ¿Y qué les dijo? Bueno, ahí surge su apología. Y su apología es un sermón bibliográfico, biográfico, o es mejor dicho, un testimonio de vida, o mejor dicho, una apología biográfica que Pablo dividió en 3 partes. Esto ustedes lo van a ver más noche en sus casas, pero se los voy a mostrar con un simple diagrama. Si tuviera tiempo les pondría los versículos para que lo corroboraran y les diría de aquí a aquí y de aquí a allá. Pero va a ser fácil que los recuerden con esto. La palabra que vamos a dejar en medio es conversión. Les estoy diciendo que la apología o el testimonio de Pablo o la defensa de Pablo estaba en 3 partes. Esas 3 partes, lo que hace la diferencia es la palabra conversión. La otra palabra clave es conducta. Pueden ponerla aquí y también la pueden poner aquí. Y aquí viene la clave. La primera parte fue su conducta antes de su conversión. Y la parte 2 es el momento de la conversión. Y la parte 3 es la conducta después de la conversión. ¿Me he dado a entender? ¿Sí está claro o no? Ok. Es sencillo. La clave es que nuestro Señor logró tocar el corazón del apóstol y él se convirtió al evangelio. Así es que esto es lo que está en medio. Su apología o su defensa o su sermón de defensa o su discurso escrito o hablado, que en este caso las 2, está dividido en 3 partes. 1, 2, 3. Él testificó cómo era su vida antes de haberse convertido. Número 2, contó cómo fue su conversión, ese encuentro. Y número 3, cómo era su conducta después de su conversión. ¿Ahora sí está claro? Bien, se los extiendo más. Pablo empezó diciendo, yo soy judío, nacido en Tarso. Me crié a los pies de Gamaliel. Yo no he comprado mi ciudadanía romana. Yo soy romano por nacimiento, pero he cumplido todos los rituales judaizantes. Y a diferencia de varios de ustedes que no tienen mi título, yo me he graduado a los pies de uno de los mejores catedráticos de la religión judía, que era Gamaliel. Y he sido celoso, como ustedes bien saben, de todos los rituales. Pero además de eso, perseguí a los cristianos hasta la muerte. Les estaba contando cómo era su vida en Cristo. Algunos dirán, ¿se estaba jactando de todos sus logros?
No, solo les estaba diciendo, ¿piensan que yo asesiné judíos o cristianos sin saber lo que yo estaba haciendo? No, yo los asesiné conocedor de lo que estaba haciendo. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte les dice en su discurso, pero iba hacia Damasco y ahí me salió al encuentro, y narra el momento en donde nuestro Señor Jesucristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y narra su encuentro con Cristo. Y finalmente les dice, ahora el Espíritu Santo me ha preparado y me ha llamado a predicar a todos los gentiles, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Ese fue su discurso, esa fue su apología, que por cierto, si le prestan atención en el libro de Hechos aparece varias veces exactamente el mismo discurso. Así es que puedo decir que Pablo tenía un sermón de hierro que lo predicaba cada rato, y era su apología, o si lo prefieren, su testimonio de vida. Bien, ¿me he dado a entender? ¿Por qué quise extenderme en esto? Porque eso es exactamente lo que todos los cristianos deberíamos hacer cuando alguien pide defensa de nuestra fe. Dice la carta de Pedro que deberíamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Porque oigan, es vergonzoso cuando alguien le dice, ¿y usted es cristiano? ¿Es parte de...? No, yo voy a la iglesia, pero ¿yo qué soy? Usted es un perfecto fanático. Si usted no tiene las agallas de decir, soy cristiano evangélico, y si no lo es, pues acéptelo y dígalo. Yo voy a esa congregación porque soy una persona un tanto confundida, que voy, no acepto a Cristo, no creo nada, pero sigo yendo. Usted está bien confundido. Acéptelo. ¿Que quiero ser grosero? No, solo quisiera llevarle al convencimiento de que su flojera espiritual le va a llevar al infierno, y que finalmente debería tener y adoptar una posición. ¿Sabe? Por eso es que yo siempre arremeto contra los agnósticos. Los agnósticos son los que dicen que no saben si Dios existe o no. O sea, ellos se sienten orgullosos de decir, no, yo no soy ateo. Ay, entonces es creyente, tampoco. Bueno, ¿y usted qué es? Pues soy agnóstico. Yo no sé si quiero creer o no quiero. Usted está bien perdido en la vida. Los ateos tienen el coraje de decir, yo no creo. Y tristemente aquí hay personas que no saben lo que son. Pero en fin, el sermón al final no va hacia usted, más bien va a los que sí somos cristianos y estamos animados con presentar defensa de nuestra fe. Y que a lo mejor les pasa lo que a mí me pasa. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué digo? Bueno, hoy ya aprendieron qué pueden decir. ¿Qué deberían decir? A ver, Carlita, ¿qué deberían decir? ¿Nada? Grítame. Nada, no te oigo. ¿Qué? ¿No? A ver, hermano. Va bien, pero dígamelo en una forma más resumida. Casi lo dijo, pero no lo ha dicho. Casi lo dijo, pero no lo dijo. A ver, hermano Bob. Que lo están diciendo, pero no bien. ¿Alguien quiere ayudar? ¿Elic? No. ¿Yoba? Ok. Yo quiero compartir mi fe y presentar defensa, entonces voy a usar la apología de Pablo. Oiga,
¿Y qué es la apología de Pablo? Contar mi vida sin Cristo, contar cómo fue mi encuentro con Cristo y cómo es ahora mi vida en Cristo. Eso es un testimonio. Por cierto, ¿cuánto tiempo debería llevarse eso? Si le dan tiempo, por ejemplo, si está en un púlpito, en un grupo, les recomiendo que no deberían ocupar más de 25 minutos. Deberían ocupar 8 minutos para cada etapa. 8 minutos para contar lo que fue su vida sin Cristo. 8 minutos para contar cómo fue su encuentro con Cristo. Y 8 minutos para contar lo que es ahora su vida en Cristo. Y le quiero sugerir, no siga el ejemplo de un montón de ególatras que ocupan los testimonios para decir que han sido un montón de cosas. A veces al colmo de que se jactan de lo malo que han sido, porque ante un auditorium de gente ignorante, entre más malo ha sido, más impresionados. Me comí a mi suegra y todo. ¡Oh! Y pensarán que estoy bromeando. Hubo una persona que se hizo muy popular en este país, porque así empezaba su testimonio, que se había comido a la suegra. No era de este país, él era de Haití, creo. Entonces un montón de gente fanática, ignorante, lo invitaban porque querían ver al comesuegras. Y yo no dejo de pensar hasta dónde raya la ignorancia de la gente, que se impresionan con el que quiere contar cuán malo ha sido para que la gente se impresione. Se impresionan los ignorantes. Bueno, y entonces no debo contar nada, sí, pero debería ser discreto, debería ser pertinente, debería decir las cosas, fui infiel, en lugar de decir, las llevaba contadas, 24. Pastor, ¿usted duda que fueron 24? No, y tampoco me importa el número. Solo estoy diciendo la mayúscula necedad de los ególatras y de los incautos que se arrodillan ante los ignorantes. ¿En qué glorifica a alguien decir algo como eso? ¿En qué glorifica a Dios decir algo como eso? En nada. Entonces, cada vez que usted va a dar un testimonio y defensa de su fe, siga el ejemplo de Pablo. Sí dijo que él consintió en perseguir cristianos, pero no dio lujo de detalles. No dijo, yo estuve ahí, yo fui el primero que tomó una piedra contra Esteban y cuando la sangre le corría, yo estaba dando de salto. No dice nada de eso. Bueno, la idea de contar nuestra vida sin Cristo es de que hay otras personas que pueden identificarse y pensar, wow, yo también llevo ese estilo de vida. Bien, segundo, mi encuentro con Cristo. ¿A qué se refiere mi encuentro con Cristo? Es ese momento lleno de éxtasis espiritual, lleno de emotividad o de convicción suprema, en donde me dijo ese amigo, lo cito como ejemplo, empecé a llorar y a llorar, y yo nunca he llorado, me dijo. Entonces, te hablo para que me digas que por qué lloro. Y yo le dije, ¿estás hablando en serio? Sí. Y cada vez que pienso en eso, empiezo a llorar otra vez. Hasta que mientras hablaba, yo descubrí que en su vida había mencionado la palabra Cristo, jamás se había sometido ante la autoridad de nuestro Señor, y que entonces su orgulloso corazón se había quebrado y desmoronado, y entonces sus lágrimas brotaban con solo pensar en la vergüenza de toda una vida sin Cristo. Y
cuando le dije eso, dejó de llorar. Oh, wow, no lo vi así, dijo. Bueno, pero contar ese momento es el encuentro con Cristo, que Pablo contó. Y un caballo me botó y luego... es un caballo, ¿cierto? ¿Sí? No. Vayan y búsquenlo. Y tercero, ¿cómo es ahora mi vida en Cristo? Advierto, hablar de mi vida ahora en Cristo no es para jactarme de cuán bien me ha ido. Hablar de mi vida en Cristo no es de decir, y ahora tengo esto, tengo lo otro, y tengo aquí, y que todos los pobres que me están escuchando digan, y este que Cristo se encontró porque yo sigo más pobre. Eso no glorifica al Señor. No estoy diciendo que no está bien que ahora tenga muchos bienes. Dios es así, es bueno y misericordioso, y a veces, y solo a veces, a algunos les da bienes. Bueno, pastor, ¿y entonces qué debo hacer? Mi vida en Cristo es que ahora doy testimonio de la gloria de Cristo, que he cambiado, que ahora doy frutos, que ahora soy una persona fiel a mi pareja, que ahora me congrego, que ahora leo la Biblia. Oiga, eso está glorificando a Dios, no me está glorificando a mí. Eso está dando testimonio de la gloria de Dios. Eso está hablando de Dios, no de mí. Y finalmente, ¿saben en qué terminó la apología de Pablo? Que igual lo querían matar. Pero ¿y por qué, pastor? Que no lo hizo bien. No era el propósito de Pablo. El propósito de Pablo no era que le fuera bien. El propósito de Pablo es que Cristo fuera glorificado. Y si ese fuera nuestro propósito, y si aprendimos algo esta noche, quizás tuvo sentido venir esta noche. Oremos.